Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco tras un fin de semana emocionante, alegre por la caída del narcodictador Nicolás Maduro. Tenemos que hablar de los escenarios de transición, concretamente del principal escenario de transición que ya esbozó el sábado Donald Trump en su comparecencia en Mar-a-Lago, en su residencia de fin de semana, veraneo, como le queramos llamar, de tomar el control de Venezuela hasta que hubiera nuevas elecciones. Hay que analizar lo que ha sucedido. En primer lugar, la captura de Nicolás Maduro, probablemente delatado por gente de su entorno. En segundo lugar, una toma de posesión que no juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sí es verdad que ha tomado el cargo de presidenta encargada por indicación del Tribunal Supremo de Justicia, que considera la ausencia de Maduro temporal. Bueno, ya sabemos que temporal no va a ser, que probablemente acabe sus días entre rejas, pero esto introduce un matiz muy importante, y es que siendo así, el plazo máximo que podría estar es de 90 días prorrogables a 180 si la Asamblea Nacional, que la controlan ellos, lo decide. ¿Esto qué nos indica? Nos indica, en primer lugar, que Delcy Rodríguez podría estar, según la Constitución de Venezuela, ya sabemos que se la han pasado por el arco del triunfo, ¿no? Un máximo de 6 meses a contar desde el 3 de enero, es decir, esto vencería aproximadamente a principios de julio, y en segundo lugar que esto abriría un escenario de elecciones. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Al final, el régimen de Venezuela era una banda de los 5 que se ha quedado en una banda de los 4. Esa banda de los 5 era Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, que recordemos es el presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior que dirige el SEBIN, Diosdado Cabello. Bien. Ante esto, lo que hay es una intención por parte de la CIA y del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y del secretario de Estado, Marco Rubio, de gobernar sin ningún límite temporal el país, incluso de ya empezar a hacer caja con el tema petrolífero. Hubo unas declaraciones de Donald Trump el sábado diciendo que María Corina Machado no tenía suficiente apoyo popular. Mentira, porque tiene sobrado apoyo popular, que luego fueron matizadas el domingo en una entrevista en NBC News por el secretario de Estado Marco Rubio. ¿En qué están pensando? Están pensando en que Delcy Rodríguez, que todo parece indicar, y esto por cierto ya lo decía Jaime Bailey a finales del verano, tampoco nos tiene que coger de sorpresa, y Jaime Bailey es una persona extraordinariamente bien informada cuando habla de cuestiones latinoamericanas. Era, en primer lugar, el sector más proclive a hablar con la administración Trump. También lo comentó en algún momento Fonseca. Y, en segundo lugar, todo parece indicar que quien ha traicionado a Nicolás Maduro directa o indirectamente, porque queremos recordar que también se bombardeó la residencia de Vladimir Padrino. Por lo tanto, hay en esa banda de los 5, que ahora son 4, 2 con los que en principio se contaría, porque es muy importante el hecho de que Jorge Rodríguez sea el presidente de la Asamblea Nacional, y 2 que probablemente van a intentar neutralizar, políticamente se entiende, que serían Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Ha habido incluso un cambio de tono en un día por parte de Delcy Rodríguez, que en un primer momento hablaba de Nicolás Maduro y de su captura y de que exigían el
inmediato regreso. Bueno, parece que ese regreso se va a quedar retrasado sine die y se va a caminar más hacia una transición tutelada, donde la cabeza la pondrá Delcy Rodríguez como gobernante de facto, pero estará monitorizada por un lado por el secretario de Estado, Marco Rubio, estadounidense, y por el otro por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. En principio, de forma indefinida, y ya hizo unas declaraciones Delcy Rodríguez presidiendo un Consejo de Ministros, estaba Diosdado Cabello, muy importante, diciendo que estaba dispuesta a cooperar con los Estados Unidos. Por lo tanto, aquí lo que se está esbozando es un plan de transición, pero claro, un plan de transición en extremo ambiguo. La caída de Maduro en las calles de Venezuela se ha acogido con calma tensa, no así en las comunidades de venezolanos en el extranjero, que se ha acogido con una inmensa alegría. Pero claro, ahora estamos en la cuestión de ¿vamos a vestir a un santo para desvestir otro? Porque se habla de hacer otras elecciones. Bueno, es que elecciones ya se hicieron el 28 de julio de 2024 con un resultado bastante concluyente. Por lo tanto, como parece que había que recordar esto, el presidente constitucional de Venezuela, Edmundo González Urrutia, hizo ayer estas declaraciones. Han marcado un punto venezolanos. Los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia, al Estado de Derecho y a la dignidad de sus ciudadanos. Tal y como lo establece el artículo 5 de la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Bien. Parece una obviedad, pero hay que recordarlo. Es que ahora mismo en Venezuela sigue habiendo más de 800 presos políticos. Por lo tanto, no nos podemos creer nada hasta que haya una liberación masiva e incondicional de todos los presos políticos. Según Foro Penal, a 29 de diciembre, 863. Debo decir que ahora mismo serán entre 50 y 60 menos. La cifra ahora mismo
ronda 800 porque el 1 de enero hubo bastantes excarcelaciones, se calcula que entre 50 y 60, pero hablamos aún de 800 presos políticos. Entre ellos, por cierto, el yerno de este señor, del presidente constitucional del país. Pero es que vamos más allá. Y esto es fundamental recordarlo, que esto no puede ser de ninguna manera un chalaneo. Por ejemplo, comunicado de organizaciones de derechos humanos. Esto de la página del CLIPBE, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que se ha compartido, ¿no? Por ejemplo, se insiste, la redemocratización de Venezuela debe comenzar con la libertad plena de todos los presos políticos, civiles y militares. Se tiene que partir de este punto. Si no se parte de este punto, no nos podemos creer nada, porque va a ser cambiar a un autócrata por otra. Y tiene que haber un timing claro. Aquí no hay que repetir elecciones. Aquí hubo unas elecciones. Hay unas actas que reconoció el Centro Carter, que por cierto están depositadas en el Banco Central de Panamá y bien custodiadas, y hay un presidente constitucional legítimo que se tendría que haber juramentado hace un año, el 10 de enero de 2025, que es Edmundo González Urrutia. Esta es la persona que tiene que tomar posesión cuanto antes. Y si nos queremos creer que el proceso de democratización y de transición va en serio, lo primero que se tiene que hacer, es liberar a todos los presos políticos sin excepción y de forma incondicional. Una amnistía total. Por eso, porque para mí es un paso fundamental e imprescindible, y por eso también he estado y he seguido todo lo que ha tenido que ver con Venezuela desde que empecé con este canal a finales de 2023, anuncio que voy a estar todas las noches haciendo directos en mi canal hasta que escuche ese anuncio. Mi opinión al respecto, esperanza porque ha caído Maduro, pero mucha desconfianza con que sea Delcy Rodríguez, que por cierto tiene bastantes explicaciones que dar en España, quien pilote este proceso de cambio. Veremos. Bien, lo dejo aquí. Gloria al bravo pueblo.